Uno de los grandes temas con los que terminamos el 2020 y comenzamos el 2021 es que ¿qué va a pasar con las clases? Hablábamos con especialistas en educación, con padres, con madres, tratando de recoger un poco de experiencias y de expectativas también. Y hoy vamos a charlar y vamos a pensar desde la mirada de la voz oficial, desde el gobierno. Por eso nos visita la ministra de Educación de la provincia, Susana Benítez. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué va a pasar con las clases presenciales? ¿Febrero, marzo, empiezan, no empiezan? Bueno, como bien decía, el año anterior hemos trabajado intensamente con respecto a lo que fue la educación en tiempos de pandemia. Hoy nos toca justamente afrontar un 2021 cuando pensábamos que la pandemia ya no iba a estar entre nosotros, nuevamente inicio de ciclo lectivo con pandemia. Pero justamente estamos trabajando para una vuelta a la presencialidad segura. El año 2020 lo hemos cerrado abordando un calendario escolar como es de rigor en el Ministerio de Educación y pensando todos los ministros de la Nación Argentina en garantizar los 180 días de clases para el 2021 en una diversidad de escenarios que podía ser desde la virtualidad remota, desde la educación bimodal o dual, como lo querramos llamar, o bien desde la presencialidad. El escenario más lejano por ahora es la presencialidad absoluta, pero sí estamos trabajando para volver en febrero y en marzo con la presencialidad segura, donde los chicos van a tener un escenario en el que algunos días estarán en la escuela y algunos días trabajarán en casa. Esa presencialidad segura que tiene que ver con esto, con estar un momento en la escuela o en otro momento en la casa, ¿cómo se va a diagramar en virtud de los niveles, de los espacios? También los territorios son muy diversos, Corrientes tiene un amplio territorio rural, por lo tanto es otro escenario. El 60% aproximadamente de las escuelas en la provincia de Corrientes son rurales. En el escenario rural, los alumnos que concurren a las escuelas en algunos lugares son muy pocos, entonces dada la dimensión de la escuela podrán volver en su totalidad, pero no es así, no es la misma situación de escuelas macro, escuelas como tenemos aquí en el microcentro de la capital, donde las aulas están abordadas por gran cantidad de alumnos. Esta presencialidad segura significa en términos cotidianos de que vamos a volver a la escuela, las escuelas van a estar abiertas, pero no van a poder volver todos los alumnos masivamente como lo hicimos el año pasado en el mes de marzo o los años anteriores. No podemos más pensar por este momento en esa vieja normalidad o antigua normalidad. Hoy tenemos que pensar en un escenario distinto. ¿Cuál es ese escenario? Que los alumnos van a ir volviendo paulatinamente, van a volver escalonadamente algunos días, como dije anteriormente, algunos días en casa, algunos y otros días en la escuela. Ahora, ministra, la pregunta que surge ahí inmediatamente es que también, además de que esa situación, ese escenario es muy diverso, el cambio es muy rápido, o sea, hay situaciones que cambian muy drásticamente, muy rápidamente en distintos escenarios. De hecho, hay poblaciones hoy del interior de la provincia que tienen dificultades iguales o peores que la de la capital. Ese sería un escenario difícil. Y lo otro es, si se hacen esas burbujas cada 15 días, cuando alguien está en la presencialidad, ¿quién atiende la virtualidad del resto de los chicos que van a estar en sus casas? Bueno, aún no está definido que sean 15 días. Eso se está dando como modo de ejemplo, ¿no es cierto? Pero justamente como el docente va a tener los grupos reducidos, el grupo reducido va a poder trabajarse desde la escuela esos escenarios. Además, otra alternativa que estamos pensando es que los alumnos del nivel superior que el año anterior no pudieron realizar sus prácticas y que necesitan también recibirse lo mismo que este año, puedan colaborar con las escuelas más grandes, las escuelas más de mayor cantidad de alumnos. Ahora, lo que usted decía respecto al escenario, el escenario que hoy estamos planteando es el de hoy, el de este momento. Quizás mañana tengamos un escenario diferente.
Y en los municipios es igual. Por ejemplo, un municipio que hoy esté en fase 5, a lo mejor mañana tiene que retroceder en fase y volver a la fase 3 o la fase 1. Ese escenario va a darse y vamos a tener que ir tomando medidas de acuerdo a esa situación. Y la otra situación que también se dijo en los últimos días tiene que ver con que los docentes que sean factores de riesgo van a poder pedir licencias. Entonces, ¿el Estado qué va a hacer ahí? ¿Va a salir a contratar docentes suplentes? Sería una primera pregunta. Y la otra es que, ¿qué nivel de trabajo ustedes tienen con el Ministerio de Salud en función de la cantidad de la población y de tiempos estimados de vacunación, suponiendo que lleguen las vacunas y estén disponibles? Bueno, empiezo por la última. El plan de vacunación creo que es de público conocimiento, que está un poco aletargado, todavía estamos esperando otra cantidad de dosis. La comunicación con el Ministerio de Salud, es permanente, porque todos los protocolos que se llevan adelante con en ellos, forma de manera conjunta. Es más, los protocolos del año anterior, seguramente este año, para esta vuelta a la presencialidad segura, tienen que estar mirados, revisados nuevamente para poder ir actualizándolos de acuerdo a la situación actual. Ahora, el tema de los docentes. Hay docentes de riesgo y seguramente vamos a tener que, sacada la licencia que ellos tendrán que sacar, nombrar los docentes suplentes, que es habitual en el Ministerio de Educación, no en situación de pandemia, ante cualquier situación donde hay un docente de riesgo y Contralor Médico le otorga la licencia, nosotros automáticamente nombramos el docente de suplente. ¿Está estimado un presupuesto? Porque, digamos, recurso humano hay, docentes suplentes hay, pero ¿calcularon más o menos un presupuesto para este reemplazo que tendrían que hacer? No tenemos los datos precisos de cuántos docentes van a pedir licencia. Por el momento el gobierno tiene los casos de licencias actuales que están pedidos y que tenemos ya nombrados los suplentes, y por supuesto allí tenemos los cálculos presupuestarios para el tema salarial y laboral. Ahora seguramente se van a abordar nuevos casos, porque la salud también va siendo un tema recurrente y seguramente vamos a, lógicamente, abordar, pero eso es previsto todos los años. Claro. Ante las situaciones que se van dando inesperadamente, pedidos de licencia, justamente el gobierno responde con un docente suplente para que los alumnos no estén sin clases. ¿Qué tendencia abonan más desde los protocolos posibles? Aquella que señala que podrían ir una jornada completa y después 2 días no, por ejemplo, o aquella que hace más hincapié en la jornada reducida, es decir, los chicos van a ir 1 o 2 horas nada más a la escuela. Tendemos más a la jornada completa. Recordemos que nuestros alumnos están pocas horas en la escuela en función también al horario laboral de los padres, ¿verdad? Claro. Imagínense ustedes que 2 horas en la escuela generaría una logística mucho más difícil. Más difícil, mayores inconvenientes para las familias, para llevarlos, para estar, y la continuidad didáctica de los alumnos, que es lo que más interesa a la escuela, no estaría siendo la más óptima. Sin embargo, pensando en grupos reducidos de alumnos, cumpliendo el distanciamiento social de 1,5 metros, 2 metros, el lavado de manos, el uso de tapabocas y justamente todo el protocolo que la escuela pone en implementación, entendemos que lo ideal es tener que el alumno esté en su horario completo los días que le toque estar, y por supuesto con los espacios de recreación necesarios para ese grupo, que serán, vuelvo a decir, grupos reducidos. No nos imaginemos más el 1 de marzo con la escuela completa. Bueno, eso le voy a preguntar, los horarios de entrada y de salida, que era el momento donde todos nos encontrábamos en el patio, digamos, ¿cómo se va a manejar? Estará ajustándose a los protocolos. El grupo de alumnos, si son los más chiquititos, podrán ir acompañados de un familiar que los acompañe hasta un cierto lugar de la escuela y luego ingresar a la escuela cumpliendo con, vuelvo a decir, el protocolo, el uso de los barbijos, la sanitización de las manitos,
y en el aula la organización donde ellos tengan la distancia suficiente para estar en contacto con sus docentes. Ahora, ministra, ¿el escalonamiento que ustedes están previendo es de todos los niveles o de un nivel por encima del otro? Es decir, primero el nivel inicial, después el primero, el secundario, o un escalonamiento en los distintos niveles. Pensamos un escalonamiento en los distintos niveles, pero quisiéramos abordar primero a los alumnos de la escuela primaria y secundaria para poder luego darle a los más chiquititos su propio espacio. Recuerden sí que los más chiquitos, los alumnos del nivel inicial, ellos sí tienen sus tiempos de adaptación que le va marcando el jardín. Entonces es un tratamiento distinto. Ahora, la escuela primaria, sabemos que los alumnos ingresan a las 8 horas, se retiran a las 12 horas y volvemos entonces a pensar en que los alumnos irán de a grupos reducidos. ¿Quiénes van a limpiar las escuelas con el grado de atención que hay que ponerle a esta actividad hoy en día? Bueno, en el Ministerio de Educación tenemos distintos dispositivos de limpieza. En algunos casos tenemos escuelas con un importante número de porteros, pero en las escuelas más grandes el gobierno tiene dispuesto ya desde hace varios años las empresas de limpieza, que son las que ya están reuniéndose con nosotros y también con el Ministerio de Salud para poder brindarles cuáles son justamente los requisitos para la sanitización de las aulas y de los espacios comunes. Hoy justamente ya han comenzado las tareas de limpieza, desinfección, fumigación, tanques de agua, etcétera, y eso se replica en todo el territorio de la provincia. Y la cuestión de eso, ¿no? De que al principio de año, todos los años, hay problemas por los edificios de las escuelas, muchos no cumplen con... Y ahora la pandemia exige que además, bueno, haya un buen servicio de agua, que estén los espacios limpios, etcétera. ¿Cómo están con eso? Justamente lo que le comentaba, las tareas de desinfección de tanques, fumigación, corte de pasto y arreglos menores empezaron hoy, 1 de febrero. Las obras de infraestructura han continuado durante todo el 2020 y han continuado también en el mes de enero 2021. Es decir, que la idea es llegar a las instituciones educativas. Recordemos que en la segunda quincena del mes de febrero ya van llegando directivos, docentes, y justamente al también tener un año de escuelas prácticamente cerradas, porque las teníamos abiertas para entregar los módulos alimentarios, los cuadernillos de trabajo, las evaluaciones, justamente ahora que van llegando los directivos y docentes nos van informando de algunas situaciones especiales que pudieran darse, y el Ministerio de Educación a través de infraestructura escolar con el subsecretario estamos trabajando en forma coordinada. Pero reitero, hoy comenzaron ya los trabajos más importantes que nos llevan a que podamos tener las escuelas en condiciones. Es un trabajo de muchos días. ¿Cómo se va a hacer la articulación? Porque estamos hablando, es el ministerio más grande, con una logística más compleja en toda la provincia en términos de cantidad de gente que está implicada, alumnos, tutores, docentes. ¿Quiénes van a ser los que van a articular la información? Se me ocurre por caso en primaria los supervisores y supervisoras, por ejemplo, para poder tomar esas pequeñas decisiones que seguramente van a aparecer todos los días en cada escuela y que no pueden convocarse al comité todo el tiempo para determinar eso. Bueno, en primer lugar van a salir documentos marcos. Los ministros de todo el país nos estamos reuniendo. Hasta ahora, el día 12, tendríamos un Consejo Federal para aprobar un documento marco con las líneas generales de trabajo en cada una de las escuelas del país, y a su vez ese documento va a bajar a las jurisdicciones. Las jurisdicciones vamos a tomar las decisiones correspondientes a lo que es el inicio de la presencialidad segura, y a su vez eso va a las escuelas. Ahora, en las escuelas tenemos funcionarios que son los propios directores, rectores, que toman decisiones cotidianamente en pos de la seguridad de los alumnos. Si surgieran situaciones donde el nivel de decisión escapa a ellos, siguen los supervisores para tomar esas decisiones. Dentro de este documento marco vamos a tener una serie de lugares cercanos a las escuelas de sanidad, que serán los puntos de referencia ante cualquier director
o rector que tenga una situación específica que atender con el alumnado o con la comunidad educativa. ¿El comité de crisis de cada municipio intervendrá también? También intervienen, por supuesto. Imagínense ustedes que, como hoy hablábamos, los municipios son los que van tomando decisiones también respecto de lo que es su población escolar. Así que la comunicación entre el gobierno de la provincia y los gobiernos locales o municipales en este tema educativo tiene que ser de un flujo permanente con el Ministerio de Salud de la provincia. Ministra, hace mucho tiempo se viene haciendo un enorme esfuerzo por sostener las trayectorias educativas, ¿no? ¿Se tiene una estimación de cuánto se perdió este 2020? ¿Cuántos niños y niñas o chicos y chicas perdieron el vínculo educativo durante este año? ¿O escolar más que educativo? Sí, más se nos ha dado en la educación secundaria, donde los alumnos durante el año 2020 no tuvieron algún contacto fluido con los directivos y con sus docentes, es decir, con los que conducen la escuela. Pero cuando llegó el tiempo de la evaluación jurisdiccional, que ustedes saben que la provincia tomó como decisión para que no sea de pase automático o de promoción automática, los alumnos allí se acercaron a la escuela, hablaron con los docentes, con los directivos y presentaron sus evaluaciones. Muchos de ellos no han dado la aprobación, quedaron en proceso de aprobación y retomarán en esta segunda quincena del mes de febrero para poder aprobar justamente las materias y poder pasar de año, de curso, de grado, pero ha habido algún nivel, digamos, de alumnos que no han tomado contacto, pero sí también tenemos que reconocer el gran esfuerzo que hicieron, no solamente la comunidad docente, porque eso está de más decirlo y agradecer, sino los padres. Los padres, yo siempre digo que cada familia se convirtió en una pequeña escuela. La mamá, el papá, los abuelos, los tíos, quienes tocan vivir y convivir con los más pequeños y con los adolescentes también hicieron un gran esfuerzo, más allá de los chicos. Entonces, hoy es el tiempo de repensar en una educación que va a tomar sus inicios nuevamente para cerrar el 2020 en febrero. Ahora, ministra, este va a ser un año complicado porque es un año más allá de la pandemia y más allá de la cuestión educativa, es un año político. ¿Qué le dice el gobernador? ¿Qué quiere el gobernador más allá de lo que se pueda o no se pueda lograr? ¿Cuáles son sus objetivos de acá a marzo? El objetivo en primer lugar a marzo es volver a la presencialidad segura, que la mayor cantidad de alumnos vuelva a tomar contacto con sus docentes, con sus directivos y sobre todo los alumnos con sus pares. El objetivo es volver a la presencialidad segura y a partir de allí, por supuesto, el desarrollo de los contenidos y el aprendizaje de calidad, que es lo que nos hace falta, no porque en el 2020 no se hayan dado clases, porque sí lo hemos hecho, sino porque justamente es necesario ese vínculo que se da únicamente en la escuela. Ministra, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Estuvimos hablando con la ministra de Educación, vamos hacia una presencialidad segura en las escuelas de Corrientes como también en toda la República Argentina.